Buenas noches, estudiantes de Sociolingüística. Les doy la bienvenida a esta sesión de trabajo en la que, como siempre hemos venido haciendo, coordinaremos la conexión entre dos grandes temáticas, eh, tabú y eufemismo, y cómo se materializa esto en el lenguaje. Para esta sesión, como siempre hemos venido trabajando, entregaré una serie de conceptos y después explicaré cómo se van ligando ellos a la idea del lenguaje y su materialización en la estructura. Esto, por supuesto, estará acompañado de ejemplos de conferencias en TED. Hay 3 conferencias, si no me equivoco, de TED, en la que miraremos también a la luz de la voz de expertos en el tema. Entonces, vamos a dar inicio a esta sesión explicando un poco en qué consiste la relación del tabú y el eufemismo. El tabú siempre ha estado presente en la historia humana de alguna manera, ¿cierto? Eh, el tabú es algo que está a la sombra, está escondido y que hace que la existencia sea un poco más, digamos, llevadera, si se puede decir de esa manera. Quiero explicarlo un poco mejor eh, con un ejemplo. El sexo. El sexo es una cosa que ha estado siempre presente en la historia. De hecho, me atrevería a decir que desde los inicios, ¿sí? Por algo estamos aquí, es porque muchas personas han, digamos, consumado una relación y han perpetuado la especie en el planeta. Pero alrededor de esa práctica se han tejido como unas cortinas y unas sombras, de modo que no se hable explícita y abiertamente de la sexualidad humana. Por eso es que cuando se organizan temáticas alrededor, sobre todo estas temáticas tipo documental, el sexo entra a jugar un rol principal en ese tipo de prácticas y de documentos que las exploran, ¿ok? Entonces, en ese sentido, el sexo se puede considerar como un tabú, como algo vedado al ojo. Está presente, pero está vedado, ¿cierto? Entonces, todas las prácticas sexuales que puedan existir, que están enmarcadas dentro de lo normativo, ya de por sí son tabú, ¿cierto? Ahora imaginen toda esa cantidad de prácticas que desbordan lo que hablábamos en la definición de género, que es la heteronorma. O sea, toda esa cantidad de prácticas sexuales que se salen de la normativa binaria esta concebida en la heteronorma ya son de por sí incluso más peligrosas. ¿Ok? Entonces, entendiendo eso, el sexo es un buen ejemplo para entender la idea de tabú. Otro ejemplo de tabú podría ser la muerte. Es decir, como seres humanos no pensamos en lo finito de la vida, en que en cualquier momento puede acabar la existencia de X o Y persona. No lo pensamos. De alguna manera, entonces, ese tema y el evitar hablar de ese tema y ubicar unas barreras, unas cortinas y unas sombras para que no salgan a la luz pública también hacen que la muerte se constituya entonces en un tema tabú, ¿sí? La religión, por ejemplo, también es otro eje temático que se ha constituido como tabú. Es decir, piensen, por ejemplo, lo complicado que es hablar de religión con personas que están signadas por una práctica religiosa particular, porque siempre habrá una controversia, al igual que la política,
Siempre habrá una controversia alrededor de un libro, de una historia, del significado de la misma. Entonces, para evitar problemas, se han construido también para algunos escenarios esas cortinas y esas sombras para mantener a la religión como algo complicado de hablar en determinados contextos. Ojo con lo que digo, determinados contextos. Eh, la política, como lo había mencionado, también se puede constituir como un término tabú si va ligado a un determinado contexto geográfico. Piensen, por ejemplo, lo complicado que es hablar de política dentro de un contexto geográfico colombiano. Piensen en el sur de Bolívar, lo digo porque lo viví. Es decir, era complicado referirse a ciertos temas o tocar ciertos temas sin no excitar algunas fibras nerviosas dentro de la audiencia con filiación política, una filiación política determinada. Entonces era mejor en ese tipo de escenarios dejar la religión y la política de un lado, porque así se evitaba un encontrón, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Entonces, con estos ejemplos que yo he dado, podríamos entender que el tabú son unas concepciones, unos mapas mentales que se tienen acerca de ciertos ejes temáticos. Pero esos ejes temáticos, por supuesto, están ligados a unas prácticas culturales. Entonces piensen en el sexo, tipos de sexo como unas prácticas corporales enmarcadas por una normativa y que es difícil de hablar de ese tipo de prácticas corporales en determinados contextos con determinados participantes. Piensen, por ejemplo, en los niños, lo complejo que es para muchos padres hablar de sexualidad con sus hijos y explicar de manera clara y pertinente la concepción y el acto para eh, darle continuidad a la especie. Entonces, de manera muy técnica, algunos lo harán, la escuela lo hace, pero de todos modos lo hace con el acompañamiento de especialistas. Entonces, el tabú no deja de ser molesto y de ser quisquilloso, por eso se rodea de muchas áreas para poder entonces abordarlo con cierta facilidad y con cierto tacto, ¿ya? Entonces, en esa línea de ideas tenemos la idea o el concepto de eufemismo. El eufemismo ya está más conectado con el lenguaje. Entonces, mire cómo vamos. Vamos con el tabú como una forma, como, como, como algo que está presente, como un veto o vedar algo. Y luego de cómo se materializa esto en el eufemismo. El eufemismo significa entonces tener unas formas suaves para maquillar esa realidad que a veces puede ser un poco molesta para algunas personas dentro de algunos contextos. Volvamos al ejemplo de la educación sexual. Es decir, entonces, formas eufemísticas de llamar el acto sexual, ¿sí? Para precisamente eh, suavizar la entrada al tema, ¿ya? Ahora, hay otras formas de eufemismo que también pueden ser un poco más contundentes y populares para referirse al acto sexual. Ya ustedes podrán pensar en algunas, ¿ok? Lo mismo va con la política y la religión. Se construyen entonces unas estructuras discursivas que evitan lo problemático del eje temático. En este caso, la sexualidad, la religión, la política, el aspecto sexual humano, entre otros tabús que pueda haber, ¿sí? Entonces se construyen estas estructuras discursivas
conocidas como eufemismos. Ustedes verán, por ejemplo, como George Carlin en el video que van a ver presenta un eufemismo construido alrededor de algo que se conoce como el estrés postraumático en los veteranos de guerra, que en el caso de los Estados Unidos y los veteranos de guerra norteamericanos tuvo una construcción de 4 tipos de expresiones para explicar eso que ahora llaman estrés postraumático. Luego, en la conferencia de TED, por parte de una rabina, ustedes tendrán un corpus de términos que les ayudarán a entender las construcciones discursivas que hay alrededor de la muerte y cómo se tejen de la muerte unas ramificaciones hacia otro tipo de aspectos muy cotidianos de la existencia humana. ¿Ok? Entonces, para ir redondeando esta explicación, tenemos tabú como una presencia cultural dentro del humano, el eufemismo como esa manera de enfrentar el trauma de una manera lingüística, y de esa forma entonces estos dos conceptos se vierten en el mundo del lenguaje y nos ayudan entonces a entender que a diario nosotros estamos construyendo eufemismos para enfrentar situaciones un poco complicadas, que se enmarcan también dentro de lo que está de moda ahora, que es lo conocido como lo políticamente correcto. Entonces, hay que tener mucho tacto dentro de las conversaciones, especialmente en las redes sociales, para no herir susceptibilidades, pues los lectores, la audiencia de nuestros comentarios tienen afiliaciones de cualquier tipo, política, religiosa, de género. Entonces podemos fácilmente por un comentario mover esas fibras que les acabo de decir, fibras religiosas, políticas. Piensen por ejemplo en los memes, como un meme tiene un contexto sociocultural y político y religioso para entenderlo, pero precisamente ese contexto puede ser incómodo y transgredido dentro de la construcción del mensaje que porta el meme. Entonces tenemos esta pandemia y hay un montón de memes relacionados. O por ejemplo piensen en la ñeñe política y ese montón de mensajes a manera de meme que han sido construidos que terminan moviendo fibras en muchas personas. ¿Ok? Entonces con esto me despido y recuerden que voy a complementar esta pequeña explicación con eso que les mencioné de las conferencias de la rabina en TED y el sketch de George Carlin, para que nos ayude a entender un poco la idea de eufemismo, tabú y estos dos relacionados con el lenguaje. ¿Okay? Entonces me despido, espero que podamos tener una retroalimentación de esto en un chat de Classroom. Hasta la próxima.